captura de ELMS y DLMs, esferas y diamantes luminosos multidimensionales. Tómalo con una cámara con flash. Hoy, hermanos y hermanas, este día 21 de diciembre, año 62 de Acuario o 2024, nueva era acuariana, mediados del siglo I, reunidos en armonía desde estos universitarios, Switzer-Taff, Gnosis, Switzer-Taff, Gnosis Lasdrenibu, estos universitarios conscientivos revolucionarios de las divinas Gnosis. Vamos hoy a ver la Gnosis samaliana y la Gnosis victoriana. Vamos a analizar desde la Facultad de Teología, Gnosis Religare, hoy con la Religare, y Geom Sindresenia de la Orden Universal de Melquisedec, y la Religare de la Orden Yod He Bau He, cristiana, evangélica, gnóstica, católica, judaica, búdica, de la Nueva Jerusalén Celestial, de Jehobalaj, que emergen de Pax Lux, de la Iglesia gnóstica samaliana, cristiana, luciférica, liberal de Dios, cuya sede está ubicada en Santa Om Samael, Santana de los Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patrias Latinoamérica, American Planeta. Ahí está la sede, o Sacra Energía Universal, Padre de toda paternidad, el Sumo Supremo Santuario, o Sacra Energía Universal, Dios Padre de toda paternidad, la Catedral del Alma, Lumen de Lumine, Archangeli Samael Ambeor, la Iglesia Pública, Padre de toda paternidad, Dios, y a unas cuadras la Catedral del Alma, 7 Vírgenes, o María. Vamos a compartirte hoy en esta cátedra conscientiva universitaria, en la parte de teología, acerca de la real biografía de Yeshua ben Pandirá, Jesucristificado Emmanuel. Veréis, hay mucha información sobre ello, pero hay que entrelazarla, hay que hacer una trenza espiritual conscientiva. Entonces tenemos allí, por ejemplo, los libros hebreos, revisada allí en los 4 evangelios que fueron escritos 3 siglos después de Jesucristo. Mandado a hacer ese guión por Constantino, el emperador romano, de acuerdo también a ciertas conveniencias políticas que tenía, y cierta fe también que desarrolló porque se hizo al cristianismo, ya que su madre se hizo también al cristianismo del entonces. Entonces manda que se escribe esos 4 evangelios, y de ahí sale la historia que está plasmada en los libros hebreos, y a su vez también se ingenia en recopilar de los millares de libros existentes del entonces, unos 66 o 72 libros que él quiso, y de acuerdo a ciertos obispos del entonces, que ya se hicieron a él y fueron fundando pues su institución religiosa, en este caso la católica romana, y ensambló, recopiló lo que es la Biblia que se conoce con los libros hebreos. Pero ya desde mucho atrás pues estaba el cristianismo gnóstico de Jesucristificado, Yeshua ben Pandirá, su matrimoniada, una de sus mujeres, Miriam ben Magdala, y a su vez su madre, que también le ayudó bastante, María, la madre de un Dios cristificado, Yeshua ben Pandirá, Emmanuel. Entonces, ahí tienes información en los libros hebreos, pero acuérdate que esa información está ciertas tradiciones que venían desde el nacer del maestro, que en parte están correctas y en otra parte están incorrectas. O sea, aquí estamos estudiando las verdades, mentiras, magia negra, magia blancas, reales y falsas leyes institucionales dados en los libros sagrados de la humanidad, que se refieren o hablan acerca de Yeshua ben Pandirá, Jesucristo.
un estudio conscientivo para que te vayas llevando pues ya un cristianismo claro y aparte todas esas otras situaciones que no sirven y más confunden a ti conciencia de la humanidad, ciertas ignorancias ilustradas que están estampadas en esos libros sacros y que más enredan que aclaran. Tienes también ciertas informaciones, revisa acerca de la infancia de Jesús, de algunos autores que orientan que él fue en la niñez por allá para tierras de la India, también Lasha, y se lo conocía ya como el famoso Isa, un sabio impresionante, o sea, fue por esas tierras. La edad exacta en que fue, pues no se sabe tan claramente, pero ahí está, fue para esas tierras. ¿Y qué fue a hacer allá? Fue a aprender meditación, fue a aprender el yoga de Krishna, de Shiva, fue a aprender la meditación de muerte de los defectos, fue a aprender lo que es el sacrificio por la conciencia de la humanidad, fue a aprender lo que es el sacrificio por la conciencia de la humanidad y más, aprendió el yoga, que después ya se lo conoce acá con muchos otros nombres. Pero en eso se fue a entrenar, en caminar sobre las aguas, en hacer meditaciones de Shamadhi, en desarrollar su clarividencia, intuición, telepatía, recuerdo de vidas pasadas y más. Entrar a esas cuevas y ahí extasiarse en meditaciones. O sea, aprendió la gnosis de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama. Aprendió la gnosis de esa sabiduría oriental. Bueno, por otro lado tienes, por ejemplo, el Yesol Toldot, acerca de que María lamentablemente en su juventud fue violada por un soldado román que era amigo de la familia, era amigo incluso de José, de María mismo y de sus familiares, y en este caso cometió ese error lamentablemente y se dio esa situación. Entonces, producto de eso, pues nace Emanuel, que luego se lo conoce como el Yeshua en Pandirá y luego el Jesús cristificado. Por otro lado, en los libros hebreos te habla de que el Espíritu Santo, por obra y gracia, la embaraza a una mujer ajena en este caso, bueno, eso no te dicen los libros, pero acá te la estamos aclarando, embaraza a una mujer ajena, que era la mujer en este caso de José, y luego nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, y ahí viene la situación de ciertos enredos virginales, por no comprender realmente qué es la virginidad. Entonces le dicen a María que fue pura antes, en el parto y después, pero analizad, pensad, y ya si es que nace Jesús, un niño masculino, entonces pues llevaba pues en sí sus órganos creadores, su falo pene, y a lo que nació ese cuerpo físico, por todo ese vientre de la diosa María cristificada, y por todo ese templo interior vaginal, sale todo el cuerpo y sale también lo que es el falo pene de Jesucristo, como un niño que recién está naciendo allí, pues, verlo de una manera pura. Pero es real, pues, esto es científico comprobable. Ahora, ¿qué podrían inventarse? Que estaba cubierto por la placenta y toda esa situación. Bueno, por otro lado, la real virginidad, María la logró con José, practicando magia sexual sin eyacular seminal. Entonces ahí desarrolló todos esos poderes inefables, aquella virgen que era virgen por su pureza espiritual, por su mente. O sea, una dama en el caso, por ejemplo, que no ha tenido el acto sexual, pues no está dando uso a sus órganos creadores, pero si tiene pensares negativos de odio, de venganza, toma, fuma y un montón de cosas, entonces no hay una real virginidad. ¿Podría ir a esa virginidad? Claro que sí, pero tiene que hacer purificaciones en su mente, en sus emociones y más. Entonces en el caso de María era virgen en su mente, emociones, sus instintos. Y obviamente era una mujer muy erótica que practicaba el Sahamaituna con José, como ya va indicando ahí Levítico 15, en ese caso, que a la vez
no se tiene que derramar el semen, porque el que lo derrama pues queda inmundo hasta el atardecer. Estudié ahí en los libros hebreos. José sabía esa técnica porque venía de la tradición de David, de la tradición de Salomón, Moisés, Abraham, Melquisedec y más, y sabían el secreto: magia sexual sin derrame del enseminis, y lo practicaba. Entonces María no eyaculaba su vitriolo líquido, su semen femenino, que las damas pues lo tienen a unos 5 o 7 centímetros de la uretra, y en las glándulas de Skene fabricas tu semen. Y a su vez, el vitriolo líquido ahí lo fabricas, y a su vez, en el caso de los óvulos, están en los folículos de óvulos, ya en lo que es el templo interior, el útero, y las trompas de falopio y todo aquello. Revisad esa anatomía. Más. Entonces, ahí están tus folículos de óvulos. Los óvulos ya los autotransmutas en el trance erótico. Y el enseminis tienes que cuidarlo y retirarte a tiempo sin eyacular tu energía creadora. Entonces así una dama se vuelve virginal, casta, y desarrolla los poderes extraordinarios que tuvo la madre de uno de los redentores de nosotros, la humanidad, nuestro Hermans espiritual. A su vez tuvo más hijos físicamente, pues lógicamente ya nos enseña los mismos libros hebreos, que a la vez sus hermanos carnales de sangre llegaron a saludarle a Jesucristo. Y él les dice, bueno, ¿quiénes son mi familia? ¿Quiénes mis hermanos? Y sus parábolas que tenía él. Entonces María físicamente dio a luz, o sea, se embarazó antes, José la embarazó, y dio a luz a más hermanos carnales de Yeshua ben Pandirá. Lógico. ¿Cómo traes hijos por obra y gracia del Espíritu Santo? Por un lado, cuenta esto Teófilo Bustos, que el caso del cuerpo de él era un cuerpo especial, porque el Espíritu Santo depositó en su madre, en el útero de ella, ciertos átomos del Espíritu Santo y fecundó a su madre, y de ahí nace el cuerpo de él. Pero ella era matrimoniada con un señor allá en Colombia, pero el esperma y semen en este caso de su marido no la fecundó, sino del Espíritu Santo, según Teófilo Bustos, el bodhisattva hijo espiritual de Lakshmi Daimon de los cielos, según él. Bueno, entonces ahí te da un misterio, y el Espíritu Santo puede depositar realmente en una mujer átomos de él y hacer un proceso de gestación. Entonces ahí el padre no es José, pero si lo analizas más profundamente, y hay grados de irse contra el 9º mandato divino, no desear a la mujer de tu prójimo. Entonces en ese caso ahí el Espíritu Santo está tomando una mujer ajena y embarazando a una mujer ajena en este caso. Por eso hay que comprender realmente qué es ese 10º mandato divino. Mejor practica los misterios swingers gnósticos conscientivos con fidelidad, castidad, virginidad. Entonces ahí las fuerzas espirituales mandan ahí al arcángel Gabriel que le avise a José que iba a traer un hijo de luz, María, pero eso tiene que avisarle antes que la fecunde, si no ya hay grados de traición y karmas. Bien, entonces de ahí sacan pues la situación ya la parte atea, que el Espíritu Santo y Dios mismo le pone cachos cuernos a José, porque está esa situación, porque estamos analizando acá. Pero entended a la luz de la conciencia, hay esos misterios. Ahora, por otro lado, quieres traer un hijo sin eyacular seminal. O sea, un sistema es que tienes el acto sexual, eyaculas 300 a 500 millones de espermas, y se fecunda y viene un nuevo hijo o hija. Pero el reino animal hace lo mismo, a la vez. Entonces usted como humanidad tiene que tener otro sistema más superior, si así lo quiere, libre albedrío. Entonces en este caso quieres traer hijos, hijas con otro tipo de concepción. Es sencillo, tienes el acto sexual, disfrutas de la magia sexual y pides a Dios, a la divinidad, al Padre de toda paternidad, las fuerzas del Espíritu Santo, te mande un hijo o hija de luz, o sea, un hijo de castidad. Y te retiras del acto sexual sin eyacular ni una sola gota de tu enseminis, no lo derramas, no lo pierdes. Entonces ahí te viene un hijo
en otras condiciones concebido. Pero el que viene allá no por eso ya va a ser el supra especial. Puede venir un bodhisattva caído, o un hijo no iniciado, o puede reencarnarse ahí un dios, como Krishna, como Shiva y más. Por ahí están los misterios. O sea, para traer un hijo o hija, no es el sistema que te ha puesto el falso sistema, derramar 300 a 500 millones de espermas para traer un hijo, tal vez 2 o 3. En este caso, ese es un sistema mal heredado del reino animal, pero usted como está en el reino de humanidad tiene que escalar a un real sistema sexual de humanidad, pues, lógicamente. O quiere quedarse en el otro sistema, pero hay libre albedrío, porque ese otro sistema animalesco ya está metido dentro de la humanidad y hay gente que le gusta y libre albedrío. O sea, Dios respeta tu decisión, nosotros también. Pero hay estos otros sistemas tántrico-eróticos sexuales. Bueno, José en este caso practicaba la magia sexual y posiblemente él mismo le dejó embarazada a María y de ahí nace Yeshua ben Pandira. Entonces los esoteristas y los investigadores en ese aspecto están confundidos, incluido Víctor Gómez Rodríguez, Teófilo Bustos, ¿quién más? Que tratan sobre este tema también. No aclaran quién mismo es el padre de Emanuel Yeshua ben Pandira. Por un lado, Víctor Gómez ya la enreda un poco y te orienta que José representa a Yeshua, la novena esfera, los misterios del sexo y un nacer espiritual. Entonces ya te llevan por otro bando. No te aclara. Bien, ahí tienes todo aquello. Pero da Víctor Manuel Gómez Rodríguez, maestro gnóstico colombiano, mexicano, el hijo de sus padres físicos colombianos y el hijo espiritual, según él, del arcángel Samael Ambeor de los cielos, dice él, según sus estudios, según él, que ha entrado a las memorias de la naturaleza. Veréis, esto es como que tienes ahora un chip, información, una nube, ¿no es cierto?, ahí en el internet. Entonces, en este caso, existen las memorias de la naturaleza. Si dices que no existen, sin haber practicado para descubrir, entonces pues puede estar cayendo en una equivocación, lógicamente, porque no te basas en algo científico, sino en algo de alborotarse, de creer que eso no existe, porque tu cabeza tal vez dice eso. Ahora, por otro lado, si dices sí existe, caes en un fanatismo religioso al alboroto, porque estás creyendo algo que no has comprobado. Bueno, Víctor Gómez orienta, y los orientales también, que acá existe la glándula pineal, la flor de loto de 1000 pétalos y más. Bueno, la polividencia. Cuando activas la polividencia puedes entrar a las memorias de la naturaleza y estudiar todo lo que ha pasado hace millones de años atrás y billones de años atrás. Lo que ha pasado en la Lemuria, en la raza protoplasmática hiperbórea, en los atlantes, nosotros los quintos arios. Esta raza aria tiene 1 millón de años según Víctor Gómez en su antropología gnóstica. Y desde la Lemuria un poco atrás para acá y viene unos 4.000 millones de años. Ya han encontrado ciertos esqueletos de esos tiempos de allá que han hecho pruebas de carbono 14 y todo aquello, la ciencia oficial. Entonces la historia de la humanidad no es como te dicen ciertos libros hebreos, simplemente allí unos 7.000, 6.000 años. O lo que te dice la antigua Mesopotamia, hace unos 10.000 años atrás que se ha encontrado arqueología. Acá en Ecuador, Sixi, ya tienes una raza que vivió desde hace unos 15.000 años atrás y existe material arqueológico encontrado allí en Chopsi, Sixi. O sea, la primera raza, la más antigua de la humanidad. Mesopotamia tiene 10.000 años. Pero bueno, los mesopotámicos ya te hablan acerca de los Anunnakis que llegaron hace unos 445.000 años aproximadamente. Pero ya sabemos que billones de años atrás ya hubo existencia. Como lo narra, por ejemplo, Blavatsky en los estudios que hizo allá en Oriente, en el famoso libro de Disney y más. Entonces esto tiene muchísimos billones de años, esta humanidad. Bien, pero nos narran solo una pequeña parte acá, una pequeña parte, que hay que nosotros pues ir profundizando mucho más. Entonces, ¿qué hacen los sabios, los iluminados? Y para que usted también su merced se ilumine, entran a las memorias de la naturaleza. ¿Cómo entras? Aquí en la glándula pineal puedes concentrarte, relajas el cuerpo, mente, emociones.
te sientas o al estilo oriental o te acuestas, concilias el sueño, no te duermes y activa tu glándula pineal. Sigue los mantras. Chi, sin, ri, in, i. 1 hora diaria concentrado aquí en la polividencia. Y mientras eso, vas a entrar a las memorias de la naturaleza y vas a ver ahí como en plasmas inmensos todo lo que pasó hace millonadas de años atrás. Y a los clarividentes, por ejemplo en Oriente, revisa Yogananda, biografía de un yogi, cuenta la clarividencia que tenía su maestro Yuketswara y Lahiri Mahasaya, Babaji y más, que ellos por ejemplo podían plasmarse, Babaji físicamente, y también podía con su ojo mágico proyectar su polividencia y mostrarles como una televisión que era antes de que salgan las nuestras, con una pantalla así que ponían en tela, pero ahí era solo blanco y negro. Acá les muestran con colores, con sonido y todo lo que quieras, y hasta con percibir esos olores de la naturaleza y viendo lo que ha pasado hace millonadas de años atrás. He allí el misterio de las meditaciones también y de las polividencias. Víctor Manuel Gómez Rodríguez cuenta que de pequeño él reunía a sus hermanos en un cuarto oscuro mientras sus padres iban allá a revisar el cine muerto, que se reunían en el pueblo. O sea, no hablaban, sino solo era ademanes que hacían allí. Vuelta Víctor Gómez les proyectaba con su clarividencia sus hermanos, cosas de la naturaleza, pero con colores, con sonidos y más. Poder de la clarividencia. Y otra es la polividencia. La clarividencia igual la desarrollas con los mismos mantras. Entonces a practicar y a desarrollar. Mientras esto, válete de los que ya tienen ese poder, esa facultad y pueden estudiar y en esas memorias de la naturaleza. Y luego tú anda y corrobora si así mismo es, pues lógicamente. Y junta a un grupo de iniciados, iniciadas, para que puedan investigar lo mismo. O sea, es como acá, tienes el internet, te vas a investigar de las rosas y todos tienen que sacar una misma conclusión afín con diferentes conceptos ya de cada quien, pero la información va a ser afín. Entonces existe la manera de que entres a un supra ethernet y estudies en las memorias de la naturaleza maravillas impresionantes. Y bueno, allá no tienes pues ya directamente acá máquinas ahorita para pasar toda esa información, pero se van a desarrollar, orienta Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Y luego los científicos van a poder entrar a esas memorias de la naturaleza y nos van a poder pasar por medio de internet, y vendrán otras que se llame Ethernet y más, lo que ha pasado hace billonadas de años. Ahí va a desbaratar un montón de falsas teorías, estructuras que están en los mismos libros sagrados de la humanidad, que gente malintencionada pues los manipuló, los adulteró, o por otro lado vieron ciertas cosas, no comprendieron bien y escribieron mal. O por otro lado, ciertas magia negra, magia blancas, verdad de mentiras de propios maestros, maestras espirituales, dioses, diosas, que a propósito dejaron poniendo en esos libros con la virtud mal manejada o con sus posibles egos defectos. Bueno, ahí se verá. Ahora, entonces hay la posibilidad de entrar a las memorias de la naturaleza. Víctor Gómez entra a las memorias de la naturaleza y comienza a ver la vida de Jesucristo, según él. Y te plasma esa información en un libro, ya con su poesía, ya con su sabiduría. En Misterio Mayores revisa capítulos 38 más menos, donde está parte de la real biografía de Jesucristo. Entonces te cuenta, el nacer se basa de lo mismo que ya hablamos, o sea, te enredado en ese aspecto Víctor Gómez. No sabe quién mismo fue el padre de Jesús cristificado, Emanuel. No investigaría en los mundos internos, no pudo ver eso, no sé qué pasó. No tuvo una clave para entrar allá, no le dieron un permiso, o simplemente no pudo. Bueno, pero lo que sí te cuenta es que ya crece, se desarrolla, y ya él siendo un iniciado que estaba en la primera iniciación de Misterio Mayores, entonces ganarse la primera iniciación de Misterio Mayores en Jerusalén, él después de eso viaja a Egipto. ¿Qué quiere decir? Para que te ganes la primera iniciación de Misterios Mayores de fuego tienes que practicar magia sexual. Pero si él no hay datos que se matrimonió aún a esa temprana edad, 18 años sería más o menos. Entonces él practicó magia sexual con las vestales de castas ya esenias, de nazarenas, o simplemente con una novia, amiga tántrica o enamorada que tenía ya. Entonces practicó, penetró sexualmente, esa mujer disfrutó de las dichas sexuales y obviamente se retiraba sin eyacular seminales.
Y a su vez así se gana esa primera iniciación de misterios mayores. No hay iniciado maestro Dios en el planeta que haya llegado a esa iniciación sin practicar magia sexual. Las de misterio menores puedes llegar sin pareja, pero practicándolo bajo y mudras. Masajes en los órganos creadores y te retiras sin eyacular a seminal. Hazlo una vez cada 24 horas. Pero quieres escalar a los misterios mayores, pues con pareja, con la o las parejas, así como tenía David, como tenía Salomón, como tenía Abraham, Krishna ya también con sus 16,000, o quiere tener una, pues listo, con fidelidad, castidad, virginidad. Ahora, entonces ya tiene ahí su primera mujer secreta, su novia, su enamorada, que no era matrimoniada, o sea, ahí desbarata ciertas estructuras de que les pusieron que solo para tener el acto sexual tiene que matrimoniarse. Él de soltero utilizó sus órganos creadores y bien que le fue, y llegó a una primera iniciación de misterios mayores de fuego. Revisa Las Tres Montañas de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, el bodhisattva de Samael Ambeor, uno de los bodhisattvas de él. Ahora, llega a tierras egipcias. ¿Por qué? Porque allá en tierras de Jerusalén, su tierra, comenzó a matar Herodes a los niños, que cuentan que no eran pequeñitos, sino eran los iniciados, maestros de primera de mayores, pero les llamaban niños por su situación de pureza. Entonces ahí vienen los enredos para la gente que no esté en el esoterismo, pero acá te lo aclaramos para que tengas el mapa bien claro. Bueno, viaja a tierras de Egipto. No hay claridad si fue con sus padres físicos, con José o con María, o simplemente fue solo. Al final llegó a tierras de Egipto. Llega en tierras de Egipto, entonces, como era un iniciado en la sabiduría, entra a las castas, pues lógicamente aprender las gnosis o sabidurías de Osiris, Ra, Isis, Horus, Tum, Hermes y más. Aprende esa gnosis y entra a esas pirámides egipcias. ¿Qué había dentro de esas pirámides egipcias? Cámaras secretas. ¿Para qué eran esas cámaras secretas? Para practicar magia sexual sin derrame del enseminis con las mujeres vestales que vivían allí. ¿Qué era una mujer vestal? Una mujer que nunca en la vida tú le conociste, no era ni tu novia, ni tu enamorada, ni tu matrimoniada, y llegabas al templo y te decían, vaya y practique magia sexual con esa dama. Ibas y practicabas. En este caso, si iban a la penetrada directamente, ya les hacían que cometan ciertos adulterios los iniciados iniciadas, para que pierdan poderes los llegantes, visitantes. Primero tienes que practicar la magnetización impenetrada. Besos, abrazos, bailes de leusis, el falo pene sobre el clítoris, labios mayores, menores, y te retiras sin derrame seminal y sin penetración. Y así te la pasas 3 años o menos, 1 año más o menos, o 3 meses más o menos. Entonces después viene la penetración. Si vas de una como el reino animal, como el mundo del perroidismo, o como un toro, un caballo, de una a la penetrada, dañas tu obra iniciática porque hay adulterios, grados de adulterio. Se queman los nadis, como dice Víctor Gómez. Es como que vas y coges alta tensión. Puedes electrocutarte, morir. En este caso no vas a morir, sino vas a perder poderes. O sea, hablaríamos de una parte de muerte espiritual. Luego te puedes recuperar, sí, pero te echas karmas duros. Haga las cosas bien. Ahora, tienes que ser fiel. En este caso, Jesús cristificado ya en Jerusalén haya arreglado. Le haya dicho a la novia enamorada que tenía por allá, bueno, hasta acá quedamos y chao, si no, seguimos nuestro amor, pero me voy a Egipto y voy a practicar magia sexual con otras mujeres, porque era un varón fiel. Ahora, si no le dijo nada y allá llegó a tierras egipcias y ya se penetró a la vestal sexualmente, grados de traición. Y si la penetró ese mismo día a la vestal por órdenes de ciertos maestros de logias blancas egipcias, grados de adulterio, luego se recuperaría. Bueno, al final en esas cámaras practicó magia sexual sin derrame del enseminis y siguió ganando poderes. Pero el acto sexual lo tienes que hacer por satisfacer tu necesidad natural biológica de ti y de tu cuerpo. O sea, no confundas amor con el acto sexual, o ya que la vida espiritual con el acto sexual. Primero anda y satisface tus necesidades, y en medio de eso se entrelaza que vas a desarrollar poderes es que no eyaculas tu enseminis. Como una hidroeléctrica, la prende, se enciende y genera luces que pone los cables y todo eso. Tienes el acto sexual, no eyaculas, satisfaces tu necesidad biológica de ti, de tu cuerpo, y se satisface también la pareja, que tienes, y en medio de ello vas desarrollando poderes.
Y en medio de ello puede ir naciendo lazos, anhelos, sentires de querer, destellos de amor, destellos. Bien, entonces siguió la práctica de magia sexual en Egipto, en las pirámides. Por eso eran secretos esos lugares, no podías entrar porque adentro había sexo con las vestales. Y las vestales eran mujeres solteras que practicaban magia sexual, no con uno, sino con varios iniciados de la sabiduría. Y obviamente existen los misterios de los vestales para las iniciadas espirituales a que ellas practiquen magia sexual, con esos varones también, mujeres solteras, lejos de rangos de matrimonio, noviazgo, lejos incluso de amistades tántricas, o sea, como amigos con derecho, sino simplemente lo practicaban porque les gustaba la magia sexual, sin derrame de enseñanza. Y satisfacían así sus cuerpos, y en medio de ellos se colaboraban para que se desarrolle poderes si es que dejabas de eyacular a seminal. Pero eso no es que el común entraba ya, tenías que entrar por órdenes precisas, esotéricas, y pasar pruebas de fuego, tierra, agua, aire, que ya les pusieron hasta físicamente ahí, para matar a los incautos. Incluso ciertos iniciados principiantes morirían. Pasabas esas pruebas, pasabas al templo. Y en el templo, un buen guardián con una buena espada bien afilada, y evidente que estás practicando magia sexual. Si te ibas en eyacular seminal, yo una vez ahí mismo, la parca te llevaba por medio de ese guardián. O sea, los asesinaban, los mataban a su antojo, si es que cometían ese pecado. Pero si estás llevando principiantes, entonces primeramente que practiquen magia sexual fuera de los templos, luego que lleguen a los templos. Bueno, pero así se dio por allá, que eso ya lo tenemos en otros temas, cátedras que hemos dado. Revise por allá en el Pensum las Renivo, Despertat, ahí está más expandido. Bien, entonces Jesús cristificado, Yeshua expandirá, Emmanuel se gana ya la quinta iniciación de misterios mayores, le hacen una fiesta ahí el faraón del entonces, con la cúpula militar y todo aquello cuando llegó a ese rango iniciático, porque eso era conocido allá, unas procesiones impresionantes, porque se levantó otro maestro espiritual, llegando a la sexta, séptima de misterio mayor de fuego, y iba entrando a las iniciaciones venustas, a que ciertas energías del Cristo cósmico y de su Cristo íntimo vaya recibiendo en él. Yeshua expandirá a Jesucristo, que le dicen no es el Cristo, y los que se crean el Cristo no son el Cristo, estarían en grados de locura, chifladez, visto ya de una manera parapsicológica y científica a la luz de la conciencia consciente y de la ciencia. Entonces, ¿qué es el Cristo? Es una energía que rige millonadas de universos. Es una energía que emerge del Padre de toda paternidad, por ende es nuestro hermano espiritual energético, la energía crística. Esa energía te da una característica que si la vas captando, paz, amor, fuerza, fortaleza, ganas de ayudar a las demás personas, hacer un sacrificio consciente. Y los maestras en la primera iniciación de misterios menores captan mayormente esa energía porque acá se vuelven como una radio que sintonizas esa emisora o una televisión que pones exactamente ese canal o ese wifi que lo prendiste y tienes la clave y exacto te cuadra toda esa red y te conectas. Entonces si tú te conectas a esa energía crística y antes de ello ya estás en una séptima iniciación de misterios mayores, entras a la primera iniciación de misterios menores, como una universidad, antes un colegio, una escuela. Pero acá vas realmente ganando esos poderes y esos rangos energéticos en tu cuerpo. Te vas volviendo un captador de esa energía cósmica. Y como te gusta el sacrificio, te enganchas más a esa energía. Entonces llega un momento que los maestras espirituales receptan dentro de ellos parte de esos átomos energéticos que viene del 13º, 12º, 11º eón de los cielos. Y entra dentro de ellos, se activa más esa energía kundaliniada, se levantan unas energías poderosas por la columna, llegan al corazón y esa energía que ellos captaron esos átomos, entonces se da un cómo nacer que festejan en Navidad y a los esoteristas lo festejamos, las esoteristas. O sea, en este caso, si nos vamos allá, no es que el maestro Yeshua ben Pandirá fue y nació en medio de vacas, el borrego, el burro, por allá la burra.
No, simplemente Yeshua en Pandira Emanuel nació en la cama de sus padres físicos, en la cama de María y José, allí en ese dormitorio, en la casa, adentro. Eran iniciados, pues. Ahora que el perro, que la oveja que estaba por ahí, dejaron un rato abierto la puerta, se entró allá, se dio una vuelta por ese dormitorio y salió diferente, esa es otra cosa. Bien, entonces, si festejas una Navidad, estamos festejando el cumpleaños físico aproximado 2024 del maestro Yeshua ben Pandirá, que no es en este caso que nació esa fecha exacta, eso es mentira, simplemente se ha puesto una fecha alegórica, pero un día real para festejar el cumpleaños de él. Ahora, ya en esoterismo lo que se festeja también es el receptar de esa energía crística dentro de los dioses, diosas, maestros espirituales, dioses principiantes que van llegando a esa iniciación. Bueno, ahí serían aún preaspirantes a dioses. Entonces, esa energía ellos la captan. Pero esto es para que entiendas la cristificación como que te vas a broncear al sol. Entonces, si te pasas ahí te va a quemar hasta la piel. Pero un bronceado equilibrado, ha entrado energía del sol dentro de ti, átomos. Pero por eso tú no te vas a creer el planeta Sol, que es un planeta Sol donde cuentan allá que vive gente, según Víctor Gómez, se fue en astral a conocer esos lugares. Pero tú no eres el Sol, el planeta Sol. Has recibido energía solar dentro de ti. Ahora que llegues a tu casa y digas que tú eres el planeta Sol, no, estás tarado, estás chiflete. Tiene que hacerse ver. Ahora que digas que el Sol ha entrado dentro de ti parte de átomos solares, energía solar, estás correcto, estás cuerdo. Ahora que ya llegues a la primera iniciación venusta y que ya salgas y digas que eres el Cristo, estás tarado, estás chiflado. Tienes que hacerte ver con un psicólogo, porque tú nunca has sido, ni eres, ni serás el Cristo, y ningún Dios, así sea creador de universo, ha sido, ni es, ni será el Cristo. ¿Por qué? Porque si en un Dios creador de universos, si un Krishna, un Vishnu, un Samael Ambeor, un Víctor Manuel Gómez Rodríguez, Teófilo Bustos, un Yeshua ben Pandirá Emanuel, entra hoy mismo, o en el instante que ellos encarnaron, estaban en sus iniciaciones altas, entra directamente la energía del Cristo cósmico, regente de millonadas de infinitos universos, los desbarata, los explota, los mata, tanto físicamente como internamente. O sea, no solo el cuerpo físico y sus cuerpos vital, astral, mental, causal, búdico, sino a ellos mismos como almos espirituales autorrealizados, podría desbaratarles a ellos como almos autorrealizados. Y sus cuerpos destruirlos, porque está entrando toda la energía del Cristo cósmico. Entonces no hay cuerpo de Dios, diosa que soporte toda esa energía del Cristo cósmico. Por eso es que hablan del Cristo íntimo, o sea, cierta energía crística que emerge del Cristo cósmico va entrando dentro de los preaspirantes a dioses en la primera iniciación venosa. Ahora, algunos dicen que encarnan al Cristo cósmico, pero les hacen creer que encarnan ya todo lo que es de energía crística. Los mata, pues los mata. Simplemente algunos que se dedican a misiones mundiales, cristificados, encarnan un poco más de esos átomos de energía crística, cósmica, regente de millonadas de infinitos universos. Entonces ahora, ¿Jesús es el Cristo? Pues no es el Cristo, pues es un Jesucristificado. O sea, alguien que captó, se volvió un receptor y captó más átomos crísticos dentro de él, y esa energía obviamente se desarrolló dentro de él y dio más milagros y ayuda a la humanidad. Pero no es el Cristo. Ahora Samael Ambeor es el Cristo, que ya ha vuelto. No es el Cristo. Es un Jesucristificado, el arcángel de los cielos. Víctor Manuel Gómez Rodríguez era un borracho, sí, era por ende fumón, era violento y un montón de cosas. Bueno, se regeneró, practicó los 3 factores de la revolución de la conciencia, que ya le dio Arnoldo Krumheller, y se autorrealizó. Y se volvió un Dios cristificado. O sea, entró a las universidades iniciáticas y se va a graduar, pues, como que vas a una universidad física
y vas a hacer un doctorado o quieres ser un ingeniero, pasas pruebas y te gradúas, sacas tu título y lo ejerces en la sociedad. ¿No es cierto? Puedes quedarte con tu título bajo el brazo y no ejercerlo. En este caso, los dioses diosas, quieres hacerte un dios diosa, practicar Kakoradí, nacer magia sexual y bajo la inmunda sin eyacular seminal. Morir, práctica de meditaciones de muerte posible para virtualizarte. Sacrificio, buenas obras por las demás personas para dharmatizarte, para tu propio bien, generes y hagas dinero cósmico y antes de eso pagues tus deudas a las buenas, generante dharma de los pecados que he hecho en otras vidas. Despertar nueva personalidad, siembra naturaleza e iniciación. Practicas estos principios, seas tú quien fueseis, estéis en la gran ciudad, gran selva, gran montaña, entonces te gradúas de tu carrera de Dios diosa. Estéis en la religión que estéis o no, orden de ciencia, arte, filosofía, mística, esotérica o no, eso no importa. Si tú practicas tus principios te autorrealizas. Ve Arca Coradí ya más desarrollado en mi libro Arca Coradí, por Suicertav. Bien, entonces Jesús es el Cristo, no es el Cristo. Y si crees que Jesús es el Cristo, pues ten grado de taradez. Ahora que es un cristificado que encarnó más energías del Cristo cósmico, de su Hermans espiritual, correctísimo. Tú también tienes átomos crísticos, pero no por eso ya eres un cristificado ya. Pero tienes esos átomos porque los átomos son energía protónica, neutrónica, electrónica, pero de estas dimensiones terrestres, los cuerpos físicos, por ejemplo. Entonces la energía protónica es la energía del Padre, o lo que dicen en Oriente, la energía de Brahma. La energía del Hijo o el Cristo es la energía electrónica. Lo que dicen pues en Oriente, Binah. Y las energías neutrónicas, las del Espíritu Santo, entonces la tercera fuerza, la neutrónica. Bueno, y ahí está la divina triada, Vishnu, Brahma, Shiva, y tienes Keter, Choma, Binah, y tienes fuerzas del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ¿qué Padre, qué Hijo cuando te santiguas? Si te vas a santiguar en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿de qué Padre? Puede ser un Padre, un Señor que le gusta el trago, le gusta el adulterio, le gusta el degenero. Entonces tienes que decir en nombre del Padre de toda paternidad, Dios, su Hijo la energía ketérica, Dios Padre Junior, su Hijo la energía crística, su Hijo la energía del Espíritu Santo y las energías mádricas virginales. ¿Qué madre? La madre tierra, pues la energía de la madre espacio, madre cósmica, madre naturaleza superior, o no te da en parte de comer por medio también de tu sudor. Pero ¿para qué es ese sudor? Cumple ese sudor. Porque no sudas, pues estás sentado posiblemente ahí en tu oficina. Entonces esos músculos se están volviendo muy tensos, muy rígidos. Entonces estás con mucha situación ahí de colesterol en esas venas, porque no cumples ese mandato divino que tienes que ganarte el pan con el sudor. Entonces eres oficinista, arregla, anda a un gimnasio, suda para que quemes esa grasa de las venas, arterias y vivas mejor y más. Que estás muy tenso, rígido porque no haces ejercicio, haz yoga pues, haz fútbol, haz bowling, entonces ahí cumples, has sudado y te llega mejor el pan de cada día, porque ese pan no te va a matar, sino más bien te va a dar más energía porque no acumulas un montón de grasa. Bueno, continuando. Entonces, ahora vas a creer que Samuel Ambeor es el Cristo, no es el Cristo, es un cristificado. Ahora vas a creer que Víctor Manuel Gómez Rodríguez es el Cristo, no es el Cristo, es un cristificado, un Dios, un ex borracho, un alma ex borracha que se autorrealizó, nos dio la gnosis victoriana y se transformó en un Dios cristificado y que hoy está resurrecto. El alma espiritual que vivió en ese cuerpo y se llamó Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Bien, ahora Krishna es un Cristo, no es el Cristo, es un cristificado. Igual Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Viracocha, Mancocapa, Jehová, Jehovalajo, que lo llaman Allah, Jehová, que es el mismo Jehová. Son cristificados, despiértate por toda una eternidad para que no andes esclavizado y que no te alboroten a las emociones que Cristo ya viene. Si nunca se ha ido, ha estado siempre con nosotros porque es una energía. Ahora,
que los maestros espirituales, aspirantes a predioses, logran su cristificación y captan más esa energía, impresionante. Esa energía se desarrolla dentro de ellos y les da más poderes para eliminar todas las cabezas de legión. Posible, pereza, orgullo, codicia, ira, cabeza de legión de la eyaculación seminal e infrasexualismos. 10.000 defectos psicológicos, 12 furias más. Revisa lo de los 12 labores de Hércules, en el libro Las Tres Montañas de Víctor Gómez. Entonces, así logras desintegrar toda esa demoniada psicológica dentro y emerger como un alma espiritual a un 100%. Más la transmutación de la energía sin la eyaculadera seminal, te juntas en el acto sexual y te retiras en castidad sin derrame del séminis, te desarrolla poderes. Más las buenas obras que haces por las demás personas y esos átomos crísticos que has receptado y te has fusionado como alma espiritual en tu primera venusta, que aún tienes defectos, pero esa energía de átomos se ha fusionado contigo, entonces te da más anhelos de hacer caridad por las humanidades, pero haz caridades justas, conscientes. Bueno, luego el maestro de esas ceremonias egipcias parte para tierras de Lasha, Tíbet, India, ya siendo adulto y pasando por tierras egipcias y teniendo allá más amores, más mujeres y obviamente activando sus órganos creadores como todo un hombre, un varón, y un hombre en ese caso y volviendo su superhombre, teniendo magia sexual con la penetración y retirándose en castidad sin derrame de la sangre. Entonces ahí tienes las mujeres de Jesucristo, y en Jerusalén ya vimos, y ya en Egipto ya vimos. Ahora que te quieran meter el cuento que allá no, que practicó la magia sexual con su vestal matrimoniada, las vestales no tenían rango de matrimonio, de enamoradas, como ya vimos. Eran mujeres que les gustaba practicar la magia sexual y eran iniciadas, mujeres virginales, porque practicaban magia sexual sin derrame del séminis con varios varones, con fidelidad, castidad y virginidad. Entonces el otro te quieren engarzar para meterte falsos conceptos, que no utilices tus órganos sexuales desde la soltería, por ende que te atrases en tu iniciación, que no crees cuerpos solares, ni cuerpos de fuego, ni avances en tu iniciación mayormente. Tal vez una cúpula de matrimoniados van a querer insistirte que sigas utilizando tu órgano sexual de soltero solo para orinar, como ya les han metido en otras castas a la gente. Hasta les han metido un falso celibato y ahí tienen solo para el valle esa situación, nada más. Con eso te vas a volver un dios, diosa, si transmutas energía del esperma, del semen, y tú dama del vitriolo líquido y de lo que es tus folículos de óvulos. Así emergen los dioses, diosas, las vírgenes, los vírgenes. Llega a tierras de Lasha, Tíbet, India, y se ilumina pues con la gnosis de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, la gnosis de Buda, y comienzan las prácticas. Obviamente ya ha llegado a un monasterio y a su vez comienzan los gurús, en parte a mal programarles los sesos, la psiquis por un lado, y en otro a darles una real sabiduría, meditación de muerte de los defectos, activación de los centros magnéticos, chakras, clarividencia, intuición, recuerdo de vidas pasadas, caminar sobre las aguas, sobre el fuego, curar a personas, resucitar muertos. Revisen el libro de Yogananda cómo Babaji resucitaba muertos, como también la Giri Mahasaya lo hacía. Y en los libros hebreos también tienes a Jehová, que ya resucitó muertos. Son poderes que se desarrollan y lo desarrollan los maestros espirituales. Se ilumina Yeshua Pandirai Emanuel en el Tíbet de la India, con esa sabiduría impresionante. Pero también va aprendiendo ciertas situaciones, ya de que déjalo todo, métete a una cueva y comienza tus meditaciones y a la vez ya ni comas. Y como que algunos hasta mueren por fanatismos religiosos que les meten sus propios gurús por envidias, para que de una vez se maten ahí, se autosuiciden finamente y no cumplan sus misiones. Bueno, Jesús entre un equilibrio, Yeshua Empandirá, y luego baja acá a tierras, también por Grecia y todas esas tierras, aprende la gnosis de Zeus, la gnosis de Oran, de la diosa Gea, de toda esa sabiduría impresionante de Ya, de Cronos, Afrodita, Atenea, vuelve a su tierra. Pero en medio de eso, pues tuvo más mujeres, pues lógicamente en la India,
Ya en Grecia también tendría más mujeres, y en la India, lógico. Ahí están los misterios de las dakinis, mujeres solteras que practicaban magia sexual con los varones, mujeres que incluso volaban por los cielos, pero físicamente tenían esos poderes jinas. Revisa el libro de jinas de sabios de la humanidad, Mario Rosso de Luna y más. Revisa de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Bueno, entonces llega a su tierra, entonces comienza a dar que la sabiduría que vino aprendiendo por allá, pues, y en medio de ello, esas energías crísticas que fue fusionándose él como alma espiritual, entonces comienza a activarlas. Pero acuérdate que en un inicio, como cuenta Víctor Gómez Rodríguez, según él, en sus estudios de los registros akáshicos, descubrió que Emmanuel Yeshua en Pandirá estaba caído espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que cuando nació, no es que nació desde la cuna ahí, perfecto ahí, simplemente era imperfecto, o sea, tenía posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, eyaculación seminal, infrasexualismo, gula, envidia. 10.000 defectos psicológicos, tendría el menos, tendría unos 5.000, pero tenía 12 demonios más y 3 furias más que tenía que eliminarlo. Entonces, si crees que si te han estampado en la psiquis, en los sesos, entonces, si crees en este caso lo que te han estampado en la psiquis, en los sesos, que el maestro desde que nació es todo perfección, entonces aterriza, pues. Nuestro maestro fue imperfecto, así como Víctor Manuel Gómez Rodríguez fue borracho, y hoy un ex borracho nos dio la gnosis victoriana, y se cristificó, nos iluminó y nos está iluminando ahora, ya corregido. Entonces, Yeshua en Pandirá pues también tenía sus errores. Revisa ahí en los evangelios encontrados en el planeta y en Ahamad y más, acerca de la niñez de Jesucristo, donde ya te habla Tomás o otros apóstoles de que de pequeño se bajó a unos 2 niños, los mató con su verbo nomás porque tenía poderes, o sea, mal utilizaba sus poderes. Nos está guiando un ex asesino de niños, que de niño también se bajó a otros 2 más. A otro también lo resucitó, casi mata a 2 profesores de la escuela, lo que llamamos acá. Entonces un ex asesino nos está guiando, pero se corrigió, pues. Así como el caso de Moisés también se bajó allá al faraón y luego se corrigió, iluminó a la humanidad, pero se ganan karma duros. Luego José pues le inculcaba que utilice mejor sus poderes porque le metía un montón de problemas a José. Era rebelde, pues, era un bodhisattva caído espiritualmente, tenía defectos, pecados. Pero se fue corrigiendo, ya María pues le va llevando José también a las castas de Celia Nazarenas, aprende ahí las sabidurías gnósticas de esas castas, se va perfeccionando. Y con todo lo que te contamos, bueno, se ilumina. Situaciones de errores, llega ya por ejemplo y comienza pues ya a fundar su iglesia, que Jesucristo no tiene, Jesucristificado no tiene iglesia. Tiene iglesia, pues él le está diciendo a Pedro que a él le va a entregar sobre él, que le representa como la piedra, va a fundar su iglesia y que le entregue encima las llaves del cielo y toda esa situación revisa en los libros hebreos. Entonces él vino a fundar su institución, su logia, su sabiduría, la de él. Jehová, Alá o Jehová era uno de los tantos dioses maestros de él. Pero él también tenía su padre espiritual que se llamaba Veramento y su abuelo espiritual Keter. Pero sobre todos los dioses, diosas, esencios, almas, está el Padre de toda paternidad, Dios, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Bueno, entonces comienza pues a captar gente. Entonces ya les mete lo que vino aprendiendo en parte de Oriente. Ya aprendió cosas positivas y también negativas. En cuanto a lo negativo, ya deja tu padre, tu madre, tu mujer, tus cosas, tu laburo, y ven acá, un tipo hippie en ese tiempo a su modo, aprendiendo lo que le enseñaron por allá. Practica un hippismo conscientivo, obviamente. Entonces en este caso ya les inculcó allí a una situación de desequilibrio en el hogar, en la familia, y por otro lado más la cabeza de legión de la pereza, tanto de él que tenía aún y de sus discípulos, dio una vez a la vaguería, a la pereza, a no hacer nada.
Pero eso ya en ciertos casos en Oriente te mandan enseñando. Estás en casos extremos, no tienes que comer, bueno, saca pide comida, anda con una olla, busca una olla, pide comida. Busca un plato, busca una bandeja, busca un descartable, pide comida, golpea las puertas. Pero hasta que zafes de esa necesidad, pues de ahí ya sigue, te regalan dinero, compra una funda de caramelos, ponte a vender caramelos, haz más dinero. Empléate en algo, ponte a algún negocio. Es el faquirismo, vivir de la caridad. Que no es malo, pero en casos extremos. Ahora, si ya eres millonario, entonces anda y pide caridad. Sal con una olla, así como hacen en Oriente, pide caridad, a ver si es fácil. Es sencillo, pero a tu estatus de millonario, pide que te regalen una moneda. Y anda de terno y corbata para ver qué te mandan diciendo. Ten precaución. Ahora, si vos pides esa caridad, eres millonario, bueno, regale esa caridad a otras personas, pero practique el arte de saber pedir, para que te vuelvas más humilde. Pero eso no quiere decir que ya no vayas a desarrollarte en las demás áreas de la vida económica, lógicamente. Entonces, ¿te gusta el hipismo? Practícalo conscientemente. En vez de tanta fumada de droga y tantas situaciones que te dañen el cuerpo, ahí, vuela en la meditación, haz meditaciones de Shamadhi y más. El cuerpo en la situación de faquirismo. Fakir viene de pedir caridad, de ser mendigo. Eso significa la palabra fakir. Entonces, domina el cuerpo, haz ejercicios, haz unas acrobacias. Y si por eso te regalan dinero, gracias, pues estás sudándola también, estás sudándola. Ganante el pan de cada día con tu sudor, no hay pecado. Pero si quieres dedicarte a la vaguería, ya no generar dinero, ya no bañarte, no cambiarte, estás cayendo ya en una situación de grados de mendicidad, grados de indigencia, dice. La situación de mendicidad, pues si la necesitas, la pides. Pero luego busca esforzarte acá, sigue. Hay multinivel, marketing, esfuérzate, vende y come. Y come y vende también, siembra y come y siembra. Genera dinero, o sea, no vas a hacer que esos átomos de prosperidad que Dios ha depositado en ti se hagan micros ahí, se hagan re diminutos. Simplemente actívalos, ya son micros, pero de eso a más micro no, pues. Entonces simplemente genera más prosperidad. Y observa al Creador, Padre de millonadas de infinitos universos, galaxias, planetas y más. Riqueza, el planeta, el oro, la plata es de Él. Y ya lo dice en libros hebreos mismo. Dueño de la riqueza, dueño de la prosperidad. Bien, entonces Jesucristo les metió ahí una situación de falso budismo, de falso faquirismo, y les enseñó vagancia. Entonces, por ende, ahora pregunta si tu cura, pastor, labura, genera dinero. Hay algunos que sí, entonces ellos se salieron de esa falsa programación de Jesucristo y de sus líderes, Jesucristificado y de sus líderes religiosos. Pero si sigues metido en la cabeza que por ser un misionero, como apóstol de Jesucristo, un clérigo, una monja, no puedes generar tu billete, tu dinero, tener tu empresa, tus carros, tu casa, mansión, pues estás en un desequilibrio que está mal sellada la psiquis. Tienes que limpiar esa psiquis, esos cerebros, y para eso es esto, lógicamente. Que no te carcoman en lo material, espiritual, económico, salud, amor, tus dirigentes religiosos, o Jesucristo mismo en cierta parte que dejó mal sellaje. Y bueno, por otro lado ya dice que él mismo vendrá a meter ahí guerra, pelea entre padres, hijos. Entonces ya ves pues tanta situación de peleaderas en cleros religiosos en nombre de él. Y que no se concilian. Se matan, ves situaciones de inquisiciones, lo que ha pasado, por creencias religiosas, ves en Oriente también que andan matándose por ciertas creencias también, que están ¿dónde? En los libros sagrados de la humanidad. Entonces, ¿de dónde va saliendo un montón de terrorismos, un montón de irse contra la vida de las demás personas? De los libros sagrados, pues. ¿Dónde está la situación que no representa que esas situaciones de irse contra la mujer, por ejemplo, con cuestiones de machismo,
y un montón de cosas más, ahí están los libros. De ahí te están patrocinando lo que estás viviendo en tu vida y crees que es real. Entonces despiértate. Esas cosas falsas desaparecen. Te vas allí contra la comunidad LGTB. Entonces, ¿de dónde sale eso? De los libros sagrados de la humanidad. Pero que una parte está incorrecta, pues, porque te llense contra la vida. Pero ya el superior te dice no matar. Ahora te dicen libros sagrados hebreos, por ejemplo, tu hijo o hija te desobedece, entonces mátalo a piedras de una vez, vas a cumplir esa locura. No, pues porque está mal esa situación. Entonces para eso estamos en esta cátedra, en esta universidad, analizando esto a la luz de la conciencia, obviamente. Y lo que no sirve para el tacho de la basura, lo descartas. Que esté en tu libro, pero entiende quién lo puso, pues eso no lo va a poner Dios, lo pone gente, leyes de hombres, dentro de leyes divinas. Bien. Entonces el maestro sigue su mensaje. Bueno, ya le enseñó a la gente que ya no lleves nada, no pidas nada, no lleves nada, no que llevemos un pan para comer en el camino, no, nada, ahí en el camino te van a dar. Y claro que les daban, pues lógicamente tenían poderes. Pero eso no quiere decir que seas una persona precavida. Y eso no quiere decir que vas a ser como un estorbo para la sociedad. Pero si llega una persona que te hace tanto milagro, que no le vas a mandar dando de que coma bien y hasta regalando dinero y más, un caballo, un camello a que vaya. Pero no seas dependiente. Y si te dan y tienes, regala a otras personas. Entonces tú como rico millonario, anda y pide caridad a ver si es que puede. Y ahora tú como persona que estás en la mendicidad, entonces ponte un negocio, ponte a vender, genera dinero, activa, rehabilítate económicamente y sigue un real faquirismo en equilibrio, una real mendicidad. Si quieres seguir igual de mendigo, puedes seguir, pero, o sea, no es pecado que pidas caridad, pero si ya tienes algo más, comparte eso con la demás persona, genérate dharma. Al final el maestro terminó masacrado y matado en una cruz, no porque Dios el Padre de toda paternidad así lo quiso, sino porque ciertos gurús, maestros espirituales, le mal programaron la psiquis y le metieron en la cabeza ya desde los mundos internos astral, que venga que se mate de una vez para que no cumpla las demás misiones que tenía que cumplir. Entonces, con pretextos que tienes que sacar la cristificación a la humanidad y todo aquello, de una vez mátate en una cruz. Él mismo cuenta ya el Evangelio de Judas y los esoteristas que planificó su propia matanza, o sea, está planificando él mismo su propio suicidio. Le está diciendo, ya Judas, tú anda a esos dirigentes políticos y dile que le acaben y le maten así. Al otro, tú Pedro prepara esto, tú prepara el funeral, tú aquí, acá, y vamos a hacerle esto, para hacerle creer a la vez a la humanidad que ustedes que Judas le traiciona a él y que de una vez los otros le matan. O sea, dejó armando un tipo guerra civil, una situación de desgracia total. Y al final se ganó un terrible karma duro porque mató el cuerpo de un Dios, o sea, del mismo. ¿No ves que hay un quinto mandato que dice no matarás? ¿Y quién es Jesucristificado para irse con eso? No que es el primogénito hijo de Dios. Si tú también eres hijo de Dios, pues eres un alma espiritual que estás caído, pero ¿quién es tu padre? ¿El diablo? No, Dios es tu padre. Ahora que Jesucristo te deja Jesucristificado, te dejó ensartando eso en los sesos, diferente, y que te lo has creído, es otra cosa. Es como Víctor Gómez Rodríguez te deja ensartando en la cabeza que eres una bestia, un animal y todo eso. Te la crees que eres un gusano. Pues tú no eres eso. Lo que pasa es que él era peleón, insultón. Y estaba en ese caso con sus egos de chifladeces, creyendo que la humanidad era eso. Ahora que los cuerpos están con mezcla genética de animales desde la Lemuria y más, diferente. Pero tú que vives en ese cuerpo, ¿quién eres? Un alma espiritual, un hijo, hija de Dios. Entonces, ¿qué es Jesucristo para ti? Tu hermano también, pues. ¿Y qué es la energía crística? Tu hermano. ¿Y qué es el Jesucristificado Yeshua en Pandira de Manuel? Tu hermano espiritual. No es tu padre, deja el complejo de despadrado. Ya tienes ahí tus padres físicos. Tienes tu tercer padre espiritual y madre divina, tus segundos padres, los arcontes del destino. Y que no los conoces o se han muerto tus padres físicos. Tienes a ti, oh Padre, toda paternidad, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Crees que Jehová es ya tu Padre, es tu hermano espiritual primero. Y bueno, así sucesivamente. Que María ya es tu madre, no es tu madre física, anda, vele, por allá está. Ahora que es como tu madre, diferente, pero lógicamente. Ahora, el complejo de desmadrado también tienes que dejarlo.
Ya tienes a la madre tierra, espacio, naturaleza superior. Quieres poner a la diosa Isis como hizo Víctor Gómez, que la diosa Isis ya era su madre, que Shakti era su madre divina, Kundalini ya su madre divina, Tonantzin su madre divina. Ellas no eran su madre divina, él tiene su madre divina particular, pero todos tenemos a la madre naturaleza, espacio, tierra y más. Recupérate, rehabilítate de esas situaciones que los propios dioses te han dejado enjaulando en un montón de teorías y conceptos y han dejado haciendo de la madre divina como una fanesca. De una vez crees que el Kundalini es tu madre, o sea, una energía que tiene el coxis. Ella no es tu madre. Tu madre divina energética espiritual emerge del Espíritu Santo y tiene que ver con tu real ser. Y ella domina tu energía kundaliniana en el coxis. Ahora se cae tu padre espiritual, el tercero. De repente, así como se ha caído Moloch, como se ha caído Lucifer, Andramelech y más. Ellos también eran padres espirituales de hijos espirituales. Se cae. Y ahora, ¿dónde queda el bodhisattva, el hijo espiritual, rodando por ahí en el planeta? Tal vez hizo un dios y el padre espiritual te ha caído. Se cae el padre espiritual, madre divina energética de uno. ¿Dónde queda tu fe a la madre divina? Por eso anda la energía del Espíritu Santo y que de él emerge la madre tierra, espacio, naturaleza superior, madre virgen, naturaleza inferior, madre virgen, Hécate Proserpina también. Bueno, ahí tiene los misterios de la madre virgen. Que estás en el evangelismo y que no adoras a María, la madre de un Dios. Ya listo, no hay drama, no te cae bien María, que es una diosa poderosa que hace milagros impresionantes. No importa, pero si has de comer, tienes la madre tierra. Si has de respirar, tienes la madre naturaleza superior. Si has de ver en la noche esas estrellas, la madre espacio. Reverénciala, si es que quieres. Pero ellas no se molestan si le reverencias o no, van más allá de ello. Bien, entonces el Maestro Jesucristo planifica su propia matanza, destruye su propio cuerpo. Deja despertando a los egos, posilges, demonios, defectos que tenían los dirigentes religiosos, políticos del entonces, emperador y más, para que asimismo los sigan masacrando a su propia gente. Anda a ver cómo murieron los apóstoles, tal cual, con mínimas excepciones. ¿Y quién dejó planificando ese resto de matanzas? Sutilmente, Jesucristificado, pues lógicamente. Y siguen 300 años, 3 siglos de pesquisa a los cristianos gnósticos y los masacraron, les dieron de tragar a los leones y los otros también con un falso cristianismo, que ya el león viene encima y bueno, se arrodillan, plántate pues como Sansón se ponía a puñetearle ahí a los leones y los vencía, plántate como allá cierto monje oriental, revisen el libro de Yogananda, les trompeaba a los tigres. Entonces que te respeten, pues si eres hijo de Dios, entonces vuélvete como un león, pues, como un león de la tribu de Israel, un rey David, y como un jesucristificado león, pues con sus poderes. Y que si alguien tiene que morir, hazle seco a ese león que te manda el rey enemigo. Entonces trágate ahí esas propias carnes, sangres, absorbe esas vitaminas y excreta a tu enemigo. Pero no, que te arrodillas y de una vez que te trague el león. El león te va a acabar pues ese cráneo así pues. Porque estás programado a un falso cristianismo. Te dan un cachetadón en el uno, date el otro y de una vez que te desbaraten. Te maten. Viene un karateca especialista de un manazo, te acaba. Bien, entonces prográmate a un real cristianismo. El maestro por hacer esas situaciones se ganó gradazos de karma. Ya lo pagaría también pues. Pero en su pellejo también, porque hasta karma duro se ganó. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Bueno, esta solución lo tienes en el libro de Yogananda. Anda ese libro. Biografía de un yogi. Entonces, los maestros autorrealizados tienen poderes y tienen discípulos. Y después como que se enamoran de sus discípulos, o sea, tienen un amor espiritual y a la vez el discípulo tiene karmas porque pecó en otras vidas terriblemente. Entonces, ¿qué hacen los maestros? Por no ver sufrir a sus discípulos y a los egos de ellos, se inyectan el karma de sus discípulos en su parte astral, se como inyectan. O sea, hacen negocios ante la ley cósmica y dicen, bueno, yo le pago las diabluras que hizo el discípulo en otra vida, sus pecados, y le pagan el karma al ego de los discípulos, a la pereza, envidia, orgullo, eyaculaderas. O sea, ellos pagan los tanques de sangre que hayan derramado sus discípulos en otras vidas, posiblemente.
sus galones de semen que hayan eyaculado, le pagan sus codicias y toda la situación, porque esos pecados de los discípulos pecaron. Entonces la ley divina, ¿y con qué vas a pagar si ya no tienes dharma? Has hecho acá buenas obras y ya tu dharma se consumió. No importa, dan el cuerpo. Pero el cuerpo han dado por algunos discípulos, no es que han dado por todos los millones de habitantes. Eso es falso, eso es mentira. Entonces ahora si sigues creído que Jesucristificado, Emmanuel Yeshua en Pandirá, ya te ha pagado los pecados, te ha perdonado, tienes karma, revisa tu vida cómo está, pues tienes karma. Entonces no es que Él ya te ha perdonado a ti y a toda la humanidad, y tú no tienes vela en ese entierro. La muerte de Jesucristo no es tu problema, no es tu drama, para que no te sigan maquineando, maquiavelando con esas situaciones de que Él se murió por ti. Él se murió por ciertos discípulos y apóstoles allá, que hizo un canje ante la ley divina y les pagó las desgracias que hicieron a sus discípulos en otra vida. Mira que Jehová no le hizo eso a Job, y tampoco le aceptaron en los tribunales de la ley divina eso. Entonces a Job le cayó una terrible desgracia, y uno de sus maestros, gurús Jehová, no le pudo pagar el karma. Y tampoco en ese caso ya Jehová le pagó, pues. Le dejó que sufra las maldades que hizo con sus posibles egos en otra vida. Allá en Oriente hay ciertos monjes que quieren ser bodhisattvas y captan ciertas energías crísticas, y eso les da como un tipo de ansiedad de hacer el bien. Entonces ven por ahí un león, una tigresa que está con hambre, de una vez entregan el cuerpo y que les traguen, les maten. Entonces canalizan mal esas energías y virtudes y de una vez terminan suicidándose finamente con el pretexto de hacer el bien a las demás personas. Trágate esa tigresa, pues, que está amamantando esos cachorros, y que el aspirante a bodhisattva ve que no tiene comida y de una vez le entrega el cuerpo. Tú trágate esa tigresa, para que esa tigresa pide que nazca en cuerpo de humanidad y salga de ese reino animal. Coge esos cachorros, lleva al monasterio y ponlos en lugares especiales para que se desarrollen, y luego suéltalos en la selva, pues. Maneja sabiamente tus virtudes. Entonces por eso los maestros se emocionan, son cristificados juniors, graduados recién de dioses juniors, o otros ya vienen de otras vidas, pero se gradúan de nuevo en esta y son juniors. Luego tienen que perfeccionar esas maestrías. Y de una vez andan queriéndose matar por los diablos demonios que tienen sus discípulos y les pagan sus desgracias. Eso hizo Jesucristo, pero por una cúpula de apóstoles y discípulos. Entonces ya te meten en la cabeza después que ya por toda la humanidad se ha muerto. Tú no tienes vela en ese entierro, bájate de esa nube. Sigue un real cristianismo. Y si el maestro se mató, problema de él. Podía ser algo más sabio. Podía él no haber destruido su cuerpo, sino mejor hacer un canje de... Ya pues quería pagarle el pecado a sus discípulos. Que quede un tipo ahí, como ahora, silla rueda han quedado algunos maestros, pero que siga viviendo. O simplemente se ponía más severo y que cada discípulo pague su desgracia que ha hecho en otra vida. Ya les daba el sistema, hagan buenas obras por las demás personas. Y pagarles algo, una parte, pero que el cuerpo le quede bien y a su vez siga dando unos 30, 40 años de sabiduría y se muera en paz, en armonía, como tal vez Abraham, como el rey David, como otros sabios. Melquisedec, bueno, que él resucitó y vive en el mundo intraterrestre. Y esos 30 años de más sabiduría hubiese revolucionado más un real cristianismo para el planeta Tierra. Pero bueno, él quiso la peor desgracia y peor muerte para hacer un tipo drama de cine, un tipo drama psicológico para que su institución crezca. Y ya, pues de eso aprovecharon muchas instituciones, de lo que te apuntan el chorro de sangre y que trágate de una vez al cuerpo de Jesucristo y de una vez la sangre. O sea, te están volviendo una persona, ¿qué? Caníbal. Anda una parrillada, pues ahí come buena carne de res asada y toda esa situación. Pero en la iglesia no vas a comer carne ni sangre. Vas a consumir pan y un jugo de uvas frescas, no vinos, no alcoholes, no borracheras, donde ahí se va a concentrar átomos divinos y esos átomos van a entrar en ti por medio de esa comida.
En tu casa también puedes consagrar esa comida y entran átomos crísticos. Bueno, entonces ahí hemos visto errores del maestro. Ahora cosas positivas, los milagrazos que se mandó, pues. Lógicamente, enfermos, curar ciegos, paralíticos. Hay otra manera de hacer el bien antes de que te andes matando por los pecados de tus discípulos, por las codicias, egos y pecados de las almas de tus discípulos. Ellos enséñales que hagan el bien. Si no, un negociazo, te consigues un cristificado que recién se ha cristificado, quiere discípulos, apóstoles, de una vez sutilmente matas a tu propio maestro y el otro se mata también por el emocionalismo. Déjales que paguen lo que deben y ayúdales en lo que puedas, pero cuida tu cuerpo, tu vida. Ve a los demás cristificados. Ahora, diferente es que los cristificados que están en la iniciación captan, así como captas la energía chi. ¿Qué es la energía chi? Una energía que viene a ti y la transmites, te defiende de tu enemigo o curas a personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que átomos protónicos, neutrónicos, electrónicos de dimensiones superiores y átomos de ahins absolutos, tú los puedes captar a tu cuerpo físico y eso sí transmites y vienen los milagros. Entonces, más átomos crísticos entran en ti y vienen los milagros, pero de acuerdo a la ley divina de Dios y de acuerdo al karma y dharma de esa persona. Entonces, ahí sí no afectas tu cuerpo físico, sino te vuelves un captador de esa energía, la transmites y por donde tú pasas hay unas auras impresionantes de paz, de armonía, de gloria, poder, fuerza y te tocan únicamente el zapato, la sandalia, la túnica y ya se curó porque están irradiando una energía impresionante que la vieran los clarividentes y esa cura sana da paz, armonía. Y la energía crística también apela ante los tribunales de la ley divina de Dios, ante el Padre de toda paternidad, y podrías ser ayudado, perdonado, por tu arrepentir de ciertas desgracias. Eso es más sabio antes que andarte matando y desgraciando el cuerpo. Ya Sócrates hizo en parte lo mismo, se mandó su cicuta. ¿Y vas a aplaudir eso? No, señor, él mató su cuerpo físico, se ganó karma duro. Y le enseñó ciertos grados de cobardía a sus discípulos para que no cuiden el cuerpo físico. Pero ya los discípulos le dijeron que, maestro, pues huya. Y el otro no lo hizo. Era que vaya en ese caso. Y después vuelva ya con más maestría, más poderes y desbarate todas esas falsas estructuras que se levantó en esos tiempos allí en Grecia. Pero decidió cobardemente mandarse el veneno que sabía que le iba a matar a su cuerpo. Eso ya lo hizo en parte Buda. Entonces que le regalan arroz, el arroz ya sabía que estaba con un montón de mal y que le iba a hacer daño, o sea, estaba con un montón de bacterias, era arroz guardado que le dieron, tal vez le dio un ego enemigo de alguien que se hizo ahí misericordioso para matar lo mismo porque en vidas pasadas pasó algo. Bueno, al final come el arroz, no le dio al discípulo y después de eso a la parca, se murió, o sea, él mismo mató su cuerpo físico. Que no te pase esa situación de andar destruyendo tu cuerpo. Vos cumple el quinto mandato divino que dice no matarás, ni te dejarás matar. Sed mansos, sed calmados, no seas paciente, sufrido. Sé humilde. Y en casos extremos, debido a muerte de tu cuerpo, tus familiares, seres queridos, entonces pelead, guerread, venced, eso es todo. Ve el ejemplo de los Cristo libertadores. Aprende a manejar sabiamente tus virtudes. Bueno, entonces veamos las cosas positivas del maestro Yeshua en Pandirá y también los grados de chifladeces, locuras de él y de sus discípulos, porque tenían egos de esos que estaban eliminándolos, esos defectos y las desgracias también pues que dejó haciendo. Entonces ahí entras en un equilibrio y vas a seguir un real cristianismo que va a proseguir por siglos y milenios, y de ese real cristianismo le vas a programar la psiquis a tus familiares, amistades, sociedad en general, y vas a desbaratar y destruir todos esos odres viejos falsos que está metido en la psiquis de religiosos, gentes y más, con excepciones. Celebremos pues esta Navidad en los días que vienen. Y acuérdate que esto tiene que ver con solsticios, equinoccios, con energías cósmicas. Hoy 21 de diciembre
Estamos pues ya en un solsticio de verano. Toma fotografías al sol con flash, las naves de los extraterrestres cristificados que se aparecen, unas energías impresionantes, los Elms del M. Por eso está cuadrado en estas fechas Navidad, porque hay energías cósmicas. Nos está dando la constelación de Escorpión y de Capricornio, por ende el planeta Júpiter, el planeta Saturno. Estamos con la luna en menguante, entonces esas energías de la luna y del sol también están llegando. El clima está cambiando en el planeta terriblemente. Entonces tienes por un lado que en Estados Unidos ahorita en este mes es ya un tipo invierno semiverano, y acá tienes que nosotros estamos viviendo un tipo verano, pero con un tipo de semi-invierno. Está cambiado el clima. ¿Por qué? Porque el Cólugo se acerca, pues, lógicamente por la equivocación de ciertos dioses, diosas que mal cuadraron una de la ruta de esos planetas, y cada 25.960 años aproximadamente viene y causa estas desgracias. Esos dioses se ganaron karmas, aquellos cristificados. Pero bueno, también se ganaron karma en ese caso porque mal cuadraron la ruta de uno de los dos planetas, Tierra o Hercólogos. Pero ve también las cosas bellas, hermosas que existen en este planeta. Alabemos a Dios. Hagamos nuestra psicotrónica de prosperidad, hermanos y hermanas. Masi pendejo, masi pendejo, masi pendejo, masi pendejo. Paz diferencial.